licenciada. Solo un minutito para darle admisión a unas personas que están ingresando. Bueno. Muy buenas tardes a las autoridades del Refugio de la Niñez como de la escuela, a nuestro coordinador del departamento, así también al profesor Juan Luis, quien fue pues ya nuestro docente en el primer módulo, y por qué no decirlo también, un saludo especial a nuestra docente de este módulo, como es la licenciada Claudia Luján. Decirles que desde el Refugio de la Niñez, la Escuela de Trabajo Social y el Departamento de Extensión, quien tiene encomendado por parte de la escuela llevar a cabo este diplomado de fortalecimiento en la protección de niñez y adolescencia, de movilidad humana. Para mí, como coordinadora del Departamento de Extensión, de verdad, es un gusto, es una satisfacción y una responsabilidad estar trabajando estos procesos de fortalecimiento también en las capacidades y herramientas de las profesionales en trabajo social y los profesionales de las diferentes disciplinas. El día de hoy, pues, iniciamos el módulo 2 con la maestra Claudia Luján. Este módulo, pues, pretende la comprensión del abordaje institucional o ruta de atención y funciones específicas en todo este proceso y específicamente en trabajo social, ¿verdad? Que es el enfoque que está llevando también este diplomado, por supuesto, con un equipo multidisciplinario. De esta manera también se pretende un acercamiento a los procesos institucionales que respondan a la protección de la población migrante, y en este caso, pues, es la protección de niños, niñas y adolescentes en protección de movilidad humana. Esperamos, pues, cumplir con toda la expectativa de las y los participantes, que muy cordialmente les doy nuevamente la bienvenida a este segundo módulo, que esperamos, pues, cumplir con el objetivo académico, con el objetivo formativo, para poder responder a esta población. Muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo. Muchas gracias, licenciado Alfonso. Muchas gracias, licenciada. Bueno, como siguiente punto, el licenciado Juan Luis, pues agradecerle por su participación en el módulo número 1. Fue de mucha alegría para nosotros su trabajo, su colaboración, su constancia, y por ello le hemos preparado un pequeño reconocimiento por su participación, el cual dice así: el Refugio de la Niñez, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente diploma al licenciado Juan Luis Arriaga por su significativa participación como docente del primer módulo del diplomado Fortalecimiento de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en contexto de movilidad humana. Guatemala, 13 de septiembre de 2022, y enseñada a todos. Se lo enviaremos de forma digital con las firmas de la doctora Araceli Borges, directora de la Escuela de Trabajo Social, y el maestro Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez. Esto es un pequeño reconocimiento que se ha hecho con mucho profesionalismo y con mucho cariño para usted por su gran ayuda y aporte para este diplomado. Así que muchas gracias, licenciado Juan Luis. No sé si tendrá algunas palabras para el grupo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me disculpo de antemano por no poder encender mi cámara. Les agradezco mucho pues la invitación, el tomarme en cuenta para poder ser partícipe de este proceso. Me voy muy satisfecho, es un grupo pues bastante activo.
sin duda alguna, en ocasiones, pues la cantidad limitó tal vez el poder realizar algún tipo de actividad más interactiva, el que estuviéramos como más al tanto, pero siempre traté, ¿verdad?, de que se cumplieran los objetivos de las sesiones, que al final de cuentas pues son ejes transversales que van a ir desarrollando a lo largo de todo este diplomado. Entonces, por mi parte, pues me siento muy satisfecho, muy tranquilo, ¿verdad? Por los temas que se desarrollaron y que se cumplieron. Sin duda alguna nos hizo falta tiempo, pero al final de cuentas, pues este proceso también implica mucho de ser un autodidacta. Entonces, a los estudiantes también muchas gracias por su participación y pues por toda su entrega en este proceso. Ya estoy revisando pues parte de los trabajos finales. Déjenme decirles que hay trabajos pues muy bien elaborados, muy concretos, y pues sin duda alguna las retroalimentaciones van a ir encaminadas a la mejora continua, ¿verdad? Entonces, desde ya, éxitos a todos, un agradecimiento, mis mejores deseos también para la maestra Luján. Sé que se van a quedar en buenas manos en el módulo 2 y pues enhorabuena a seguirnos pues fortaleciendo en estas temáticas que son de interés para nuestras profesiones. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por esas palabras. Y bueno, antes de presentar a la licenciada Luján, solo vamos a recordar algunos lineamientos para el diplomado. Los trabajos sabemos que son en grupo y son en grupo con la finalidad de que sea un trabajo multisectorial, que sea un trabajo el cual esté impulsado por profesionales de varias ramas, que hayan abogados, que hayan trabajadores sociales, que hayan psicólogos, que todos podamos integrar un trabajo que de verdad demuestre que nosotros poseemos el conocimiento, que los módulos se van desarrollando adecuadamente para llevarnos en el proceso educativo y para que podamos demostrar que podemos trabajar adecuadamente en un grupo multisectorial, que es lo que tanto necesita este proceso de protección de la niñez, ¿verdad? Muchas veces en todos estos procesos desconocemos cuál es la labor, qué es lo que se tiene que hacer, a dónde se tiene que remitir y creemos que solo nuestra área es la encargada y no sabemos cómo es el proceso de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que reconozcamos este trabajo en grupo, que todos podamos demostrar nuestros conocimientos y que lo podamos compartir con los demás, tanto enseñar como aprender. Otro punto, la licenciada Luján les va a dar 10 minutos para que puedan ingresar a la sesión. Esto teniendo en cuenta que ustedes pueden ir corriendo del trabajo, que pueden tener algún percance, igual cualquier situación de asistencia, pueden hacerla de mi conocimiento, podemos ver qué se hace, pero les voy a pedir un favor ahora. Ahora ya no solo se comuniquen conmigo, sino que se comuniquen con su grupo. Ahora ya no somos solo unas personas individuales en el diplomado, sino que recuerden que tenemos que responder por nuestro grupo responde por nosotros. Entonces tengamos esto siempre en cuenta, por favor. Y por último, solo les voy a hacer una pequeña presentación de la licenciada Luján, que igual en la lección inaugural ya les hablé un poco de ella. Ella tiene una maestría en trabajo social con orientación en formulación y evaluación de proyectos para desarrollo social. Es licenciada en trabajo social. Ella tiene experiencia como docente, la licenciatura de trabajo social, en el posgrado de la especialización en niñez, en el técnico universitario, ha sido supervisora de EPS, ha tenido trabajo en el campo en cuanto a trabajo social, ha sido consultora independiente en Socrigua, en Agua, en IJM, en CDA. Es una persona muy preparada que tiene mucha experiencia y nosotros confiamos en ella, esta preparación que tiene en este segundo módulo, y ella también confía en nosotros, así que sabemos que los dejamos en buenas manos y esperamos que logren aprovechar todo su conocimiento y experiencia. Sin más, muchas gracias, licenciada Luján, y el grupo es suyo. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Lic Alfonso, licenciada Luz Marina, y también a Lic Juan Luis. Es un gusto compartir. La verdad de que siempre es un honor la docencia y es un reto también. Me encanta recordar que en promedio por cada hora que nosotros damos de docencia, más o menos se requieren 2 horas de preparación de material. Pero esto se vuelve más un reto cuando tenemos profesionales que ya están en el campo, ¿verdad? ¿Por qué?
pues algunos podemos decir, bueno, ¿y qué tengo yo de nuevo que decir? Y es ahí donde debemos recordar que el docente es un mediador entre la experiencia a través del conocimiento teórico, a través de lo último en estadísticas, en materiales quizás, pero también parte de la experiencia en el campo. Así que mi reto quizás durante las siguientes 4 sesiones no va a ser venir y ponerme acá y decir algo que nunca antes habíamos escuchado, sino compartir lo único que Google no les puede dar, y es la experiencia de algún otro profesional, ¿verdad? Entonces, estoy muy animada y muy retada a poder compartir con cada uno de ustedes. Es un gran reto también porque pues es bastante contenido en únicamente 4 sesiones. No se preocupen, la pantalla está en blanco, pero ahorita va a ir apareciendo. A mí me gusta mucho hacer las sesiones con una agenda, un mapa con una ruta. No sé si a ustedes les gusta usar Waze, pero a mí me encanta cuando pongo Waze y entonces me da todos los puntos relevantes por los que me va a llevar y en función de eso escojo si quiero tal ruta o tal otra. Algo así es lo que queremos hacer con este curso y compartirles cómo va a ser el recorrido. Bueno, lamentablemente aquí no tienen otro camino más que cursar estas 4 sesiones, pero espero que sea un muy buen tiempo y que podamos aprender en conjunto. Creo, por los nombres que veo en pantalla, que con más de alguien por ahí nos hemos visto, hemos coincidido en algún ambiente de trabajo, entonces reciba mi más cálido saludo, aunque sea por este medio. Yo sé que viendo ya las caras es más fácil, pero ahorita por algunos nombres me pareció algunas personas conocidas, así que si es así, me dejan sus saludos en el chat y si no, va a ser un gusto podernos conocer. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener 4 sesiones, como bien decía el licenciado Izaguirre, de 6 y 10, dando 10 minutos de gracia por ahí en función de lo que llegamos a la casa, tomamos agüita, nos cambiamos o algo, ¿verdad? Vamos a dar de 6 y 10 a 8. Usualmente o pedagógicamente se recomienda un receso de 10 minutos. Dado que tenemos mucho contenido y que vamos a dar esos 10 minutos, no vamos a tener un receso. Pero yo les animo a un reto en esta sesión y es que durante la sesión su mayor desafío sea apuntar, hacer un screenshot o algo de algún elemento que usted no conocía, algo que usted escuche durante la sesión y usted anote, usted haga un screenshot, una grabación, algo de algo que usted no conocía, o algún término o alguna estadística o algo de lo que pueda escuchar. De verdad que eso le va a ayudar mucho a mantener ese conocimiento, porque cuando lo escribimos, lo repasamos, incluso lo compartimos con alguien más, eso se va impregnando en nosotros. Entonces le animo a que haga ese ejercicio junto conmigo, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener durante este módulo? Pues como bien les decía, decíamos en la presentación, este es el segundo módulo de 3, así que vamos a tener muy denso el material, pero creo que va a ser dentro de todo amigable. Entonces, hoy es 13 de septiembre, es nuestra primera sesión. Y hoy vamos a hablar de instituciones que velan por la protección, ¿verdad? De la población migrante o en migración, como algunos le llaman, ¿verdad? Acá vamos a sistematizar, es decir, no vamos a entrar al detalle, sino vamos a hacer una síntesis, un resumen en torno a la labor, a los objetivos, a los aportes de diferentes instituciones que velan por la protección específicamente de niñez y adolescencia en migración, ¿verdad? O migrante, más bien dicho. Bueno, en nuestra siguiente sesión, que es el 20 de septiembre, martes, en el mismo horario, vamos a hablar sobre la labor de las instituciones en protección de niños, niñas y adolescentes migrantes, retornados, no acompañados, y conoceremos un tanto más de la labor específica en cuanto a el retorno de esta población. Luego, ustedes pueden ver una flecha por ahí celeste, no es un rayón que se pasó, sino que vamos a hacer un juego ahí con la sesión del 27 de septiembre y con la sesión del 4 de octubre.
porque en una vamos a hablar de las intervenciones, no solo del trabajo social, se había pensado inicialmente de trabajo social, pero ahora que tenemos equipos bastante fuertes en general en las ciencias sociales, vamos a hablar de la intervención de las ciencias sociales en los procesos de protección de la población migrante, junto con los procesos de guatemaltecos retornados en torno a las rutas. Entonces, aquí entramos un poquito en el dilema. ¿Qué vemos primero? ¿Vemos primero las intervenciones de los profesionales o vemos primero las rutas? Pues que cuando empezamos a hablar de rutas, empezamos a hablar de intervenciones. Y no podemos hablar de intervenciones si no hablamos de rutas. Entonces, vamos a hacer una mezcla en estas últimas 2 sesiones, tratando de mantener una línea interesante, y es el ideal, lo que está en los protocolos, lo que está en los marcos de actuación y lo que pasa en el día a día. Y eso nos va a dar un panorama muy interesante para poder hacer un análisis crítico y no un no criticón en torno a cómo es el proceso de acompañamiento a niñez y adolescencia migrante. Bueno, ¿con qué concluimos, verdad? Vamos entonces a concluir este módulo con un producto que ustedes tienen que presentar. Este consiste en un caso, a mí me gusta decir la tarea desde el principio, porque no sé si a ustedes les pasó cuando estaban en la universidad y ya cuando faltaban 2 semanas para que se acabara el curso, le decían a uno que tenía que hacer todo un proyecto que estuvieron viendo durante todo el semestre y que si de último uno tiene que hacerlo y tiene que ir a las notas del principio. Entonces yo se los digo desde hoy para que empiecen a ponerse de acuerdo con su grupo. La instrucción que tenemos es que la tarea debe de ser con el grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer para cuando finalice este módulo? Tienen que elaborar un caso. Puede ser un caso real o puede ser un caso creado por ustedes. Pero vamos a hacer la narrativa del caso y van a hacer con su grupo un análisis de cómo fue la intervención de las instituciones. Por ejemplo, ¿qué instituciones intervinieron y cómo ponderan la intervención de esas instituciones en función de lo que aprendimos? Voy a poner yo un ejemplo. En una ocasión yo fui a dejar a unas niñas en frontera con nuestro país vecino en Centroamérica, ¿verdad? Cuando llegué a la frontera, solo puse un pie, bueno, no sé si ya estaba en la frontera, pero ya estaba así donde uno presenta sus papeles y todo, y ya estaban ahí los representantes del otro país y solo agarraron a las niñas, a mí me dijeron adiós, PGN firmó y se acabó. No vi nada, ni siquiera me dio tiempo de despedirme de las niñas, nada, ¿verdad? Entonces, yo podría redactar este caso pues más a detalle y luego hacer un análisis de quiénes intervinieron. Intervino Juzgado de la Niñez, intervino el Consulado, intervino la Procuraduría General de la Nación, intervino Secretaría de Bienestar Social, intervino el Instituto de Migración, o no intervinieron, ¿verdad? Y cómo califico en función de lo aprendido, no es un criterio personal, sino es algo profesional, en función de lo aprendido, cómo califico esa intervención. Ese es el producto final. Voy a resumir. En grupo, redacta un caso creado o real de niñez o adolescencia migrante y redacta las instituciones que intervinieron y cómo califica la intervención de esas instituciones, ¿verdad? No se preocupe ahorita, solo anótelo por ahí, empiécelo a platicar con el grupo, miren quiénes tienen caso, qué caso podríamos usar, etcétera. Empiecen a platicar durante la siguiente sesión. Voy a platicar un poquito más de algunas ideas de cómo puede presentar su caso. Por si nos preguntan, no hay un formato, no es de que haya un formato y ahí usted va a hacer el vaciado de información, no. Vamos a calificar forma, es decir, la estética con lo que la presenta, pero también la redacción, el fondo, es decir, ese análisis que tienen como grupo. Así que ahorita no se pongan nerviosos, no se empiecen ahí a whatsappear de ahora qué vamos a hacer con esta tarea, ¿verdad? Durante la siguiente sesión voy a ahondar un poquito más al respecto, ¿verdad? Pero sí quería anunciar cómo va a ser la tarea para cuando finaliza este módulo y que usted empiece a platicar con su grupo quién tiene un
caso donde ha intervenido más de una institución, ¿verdad? En materia de migración, y si ya lo pueden ir como socializando ustedes como grupo. La idea es que para la siguiente sesión ustedes ya hayan platicado de qué caso tienen y ya todos lo hayan leído, aunque sea, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a hablar un poquito más. Pero no quiero tomar más tiempo para el tema de la tarea, sino más bien, y recuerden que todo esto, de hecho, el objetivo de cada sesión, el título de cada sesión, está en su plataforma de Moodle. Ustedes pueden entrar a Moodle, ya les aparece la presentación, les aparecen los documentos que voy a citar, les aparece la explicación en términos generales de esta tarea, ¿verdad? Entonces pueden entrar a su plataforma y ahí lo pueden encontrar. Cualquier duda, pues saben que estamos a la orden. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Ah, una última cosa. Por cuestiones de tiempo, pues no estamos como en la clase presencial donde podemos hacer tantas intervenciones que me encantaría. Voy a dar algunos espacios, pero sobre todo al final de la sesión voy a hacer una pregunta y me encantaría escuchar sus intervenciones. Si alguien tiene alguna duda, algo no quedó claro, por favor lo pueden poner en el chat o pues sencillamente levantar su mano. Pero vamos a entrar ya de lleno a la sesión del día de hoy. ¿En qué me voy a basar? En la lectura asignada, está en la pantalla en la izquierda, evaluación de las intervenciones en materia de migración en el famoso Triángulo Norte, ¿verdad? En cuanto a México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es un material hermoso, les recomiendo la lectura. Este primer documento es la lectura que ustedes tienen asignada, les aparece en Moodle, de la página 10 a la página 33. Eso es lo menos que deberían de leer. Es como, miren, ¿dónde están los dibujitos? Váyanse de la página 10 a la página 33. Las otras dos lecturas son materiales que como docente yo quise complementar, ¿verdad? Quiero dar un paso rápido por algunos extractos en estos documentos para quienes no trabajan en el tema, pero les interesa el tema de migración. Creo que pueden ser unas aproximaciones muy interesantes y para quienes ya trabajan puede ser que algunos términos no los teníamos unificados. Sé que hicieron con el licenciado Juan Luis un glosario, así que ahí ya estamos más familiarizados, pero quizás muchos de nosotros pudimos haber empezado en el tema de migración imaginando que eran un grupo de personas del interior, porque generalmente se cree así, ¿verdad? Alguien que tenía bajas oportunidades y entonces fue a los Estados Unidos. Esa sería una vista bastante pobre en torno a lo que realmente es la migración. O, por ejemplo, el famoso coyote, como le decimos en Guatemala. Yo, migración, viene a mi mente un chico, una chica que con un coyote se va a los Estados Unidos. Es una mirada bastante simplista en torno a este fenómeno social. Existen diferentes causas que originan la migración y existen diferentes impactos. ¿Saben ustedes que hay un análisis de impacto de la migración en los países de origen? ¿Qué pasa con esos países que se quedan sin su gente? Háblese de Guatemala, ¿verdad? Y cuál es el impacto de la migración en los países destino. Como ustedes me imagino que han leído, Guatemala es un país con 4 elementos muy interesantes, ¿verdad? Siendo un país de origen, siendo un país de destino, siendo un país de tránsito y siendo un país de retorno. Entonces tenemos diferentes impactos, digamos que podemos catalogarnos como politraumatizado como sociedad, ¿verdad? Que tenemos diferentes golpes en torno a este como un fenómeno social. Pero también las migraciones ocurren en diferentes lugares, ¿verdad? La famosa migración que existe de Venezuela hacia Colombia, la migración que existe de Haití hacia República Dominicana, y nos muestra cómo es algo multicausal y de diferentes regiones. Demos un paso rápido entonces en torno a este material y vamos a hablar de 3 elementos muy interesantes. Vamos a hablar rapidito sobre contexto, es decir, una mirada rápida, digamos, el resumen de su glosario, ¿verdad? Vamos a dar un paso rapidito en cuanto a contexto y vamos a entrar ahí a tocar un tanto de las instituciones que tienen intervención en este tema, ¿verdad? Vamos a hablar de los principios, vamos a hablar de la respuesta gubernamental
Ahí vamos a ver el ideal, no se vaya a enojar cuando yo diga lo que debería de hacer la institución y usted dice, no, yo he estado de cerca y no pasó esto, o por el contrario, puede tener una muy buena experiencia. Al final de la sesión nos puede compartir algo breve en torno a esto, pero vamos a ver el contexto, tres estados. Vamos a ver hoy el contexto, bastante rápido en torno a estos tres materiales. Vamos a ver la respuesta gubernamental, es decir, qué responden los gobiernos y por qué, dónde empezó, fue la iniciativa de un presidente o cómo fue. Y por último, vamos a ver los principios internacionales que guían o que deberían de guiar las acciones. Si ustedes ven acá a la derecha, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver un material en inglés que son los principios, es una guía de principios recomendados para la intervención de niñez, Children on the Move, o lo que le llaman niñez migrante, ¿verdad? Y también tenemos otro material acá que se llama Mecanismo Regional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Estos solo fueron materiales complementarios. Si usted quiere leer material así interesante con data y demás, le recomiendo el que tiene en Moodle evaluaciones de las intervenciones, ¿verdad? Entonces, empecemos. Entonces, vamos acá con contexto. Veamos un poquito de contexto. Iniciaré con algunos datos generales para poner, pues, valga la redundancia, en contexto el tema y las instituciones de todos los procesos de atención a la niñez migrante. Guatemala, como hemos dicho, es considerado un país bastante crítico en torno a los ser de origen, de destino, de tránsito y de retorno, ¿verdad? Sin la capacidad que quisiéramos en torno a el sistema de protección de niñez y adolescencia. Vamos a ver algunos datos por acá. De enero 2021, tras el cambio del presidente de Estados Unidos, ha ocurrido un incremento solo en el mes de marzo 2021 de más de 18,000 niños, niñas o adolescentes que fueron detenidos en patrulla fronteriza en Estados Unidos. Y entre octubre de 2020 a mayo de 2021, estamos hablando de cerca de 8 meses, un total de 30,371 niños, niñas o adolescentes guatemaltecos fueron detenidos en dicha unidad. Cuando decimos estos números, entonces nos debería hacer más sentido porque hablamos de una migración digna, segura y ordenada. Porque no es una persona que se fue a X lugar y es la excepción. Se está convirtiendo en una regla. Recientemente hicieron un levantado de información en relación a las expectativas laborales de los jóvenes en el área de Totonicapán, Sololá y demás, y un alto porcentaje, en vez de mencionar un sueño que tenía con una profesión, indicaba que su anhelo era vivir fuera de Guatemala. Entonces es algo realmente preocupante, ¿verdad? UNICEF en Guatemala está alineada a estándares internacionales en cuanto a protección y garantía de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y responde a la apremiante necesidad de abordar el tema de migración desde un enfoque integral y totalmente compartido con el interés superior del niño. Bueno, el interés superior del niño, podríamos pasar aquí otra sesión, pero básicamente es un marco de actuación que viene desde Naciones Unidas, preocupados por el desconocimiento que era el famoso interés superior del niño. Yo creo que muchos lo mencionamos, pero muy pocos lo entendemos. Naciones Unidas, tras esta preocupación, pasó cerca de 2 años, si no mal recuerdo, según el secretario Cardona Lloren, en su momento tiene una ponencia hermosa del interés superior del niño, la pueden encontrar en YouTube, si no, pues luego me escriben y yo les mando el link, pero es precioso porque él habla de cómo se ha malentendido el interés superior del niño, pero básicamente es poner al niño en el centro y en función de eso tomar las decisiones. Supongamos que una pareja se está separando. ¿Qué es lo mejor? Mitad con los hijos, tú te llevas al niño, yo me llevo a la niña. Pero si decidiéramos con base en el interés superior del niño, pondríamos en el centro al niño y veríamos qué es lo mejor para él o para ella. No para ti, no para mí, no para el sistema, sino lo mejor para mí. Ese
es el interés superior del niño. Bueno, Cardona Lloren lo dice mucho mejor que yo traté de resumirlo. Pues bueno, UNICEF está muy comprometida con el tema de, bueno, y otras instituciones en general, y para muestra el diplomado comprometido con visualizar y tecnificar los procesos en materia de migración, y se crea el movimiento que ustedes ven en pantalla, COM o Children on the Move, que habla de las causas, los efectos, el impacto, las intervenciones y demás en torno a niñez que ha migrado o que es afectada por la migración de sus cuidadores primarios. Y es acá donde han incidido y fortalecido capacidades y funciones, así como responsabilidades del Estado. El MINEX, PGN, SBS, SOSEP, ¿verdad? Perdón, yo dije la sigla, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, por citar algunas de las principales que aparecen en los protocolos en Guatemala. ¿Qué es lo que buscamos? Convenciones, digamos, no convenciones, sino darle un soporte a habernos adherido a los derechos, a la Convención de los Derechos del Niño y a de verdad hacer valer esos derechos en nuestra población, ¿verdad? Y no se trata de interrumpir, de prohibir, de hacer un gran muro, perdón, en torno a la migración, sino se trata de procurar una migración humana, ordenada y segura y digna, sobre todo para la niñez, ¿verdad? El material que ustedes tienen asignado como lectura, de donde extraigo mucho del contenido de esta clase, lo que busca es justo evaluar esas intervenciones con su iniciativa Children on the Move y cómo puede replicarse o redireccionarse en diferentes contextos. Tiene un panorama bastante real en torno a las limitaciones que tienen estados como el nuestro, como el guatemalteco, así que les animo mucho a leerlo. Y el último dato que les quiero compartir aquí, el mayor aprendizaje es un sistema de protección integrado, dado que se identificó, por ejemplo, la falta de financiamiento o la falta de personal realmente capacitado, y esto se debe en parte a la visión con la que se aborda la migración. Se aborda como un problema o se criminaliza a aquel que migra o a la familia de aquel que migró, ¿verdad? Y son elementos muy interesantes porque si nosotros tenemos esa perspectiva de la migración, en función de eso van a hacer nuestras intervenciones. Y es un poco el cambio de mentalidad que debemos ir haciendo. O, pues, ustedes me imagino, dentro de sus ambientes de trabajo, pueden decir, con razón, no quieren apoyar a esta población o no quieren tal cosa. ¿Por qué? Porque se tiene ese punto de vista de son delincuentes o se van porque quieren, entre otros dichos que podemos escuchar. Bueno, vamos a hacer un pasón rápido, siempre en un poquito del contexto en materia de niñez y adolescente migrante, pobreza multidimensional. Háganme un favor, busquen en sus reacciones si tienen ahí la opción y levántenme la mano todos los que ya habían escuchado este término, pobreza multidimensional. Somos de las ciencias sociales, generalmente lo hemos escuchado. Muchas gracias, Tatiana, Miley, Castro, Lick Alfonso, Claudia, muy bien, Nancy, ok, tenemos muchos por ahí que lo han escuchado. Muchísimas gracias. Entonces, no voy a entrar a detalle a explicarlo. De la página 10 a la página 30 del material. Muchas gracias. Ok. Ay, no saben cuánto ayuda para no sentirse tan solo en este proceso de clase virtual. Gracias. Pueden bajarla porque voy a hacer otra pregunta más adelante. En este material, como les digo, gracias, les sugiero leer de la página 10 a la 30 por lo menos, y más o menos nos da un panorama de los problemas en torno a todo esto de la pobreza multidimensional. Aquí vemos diferentes elementos o diferentes escalas para medir la pobreza. Antiguamente se creía que la pobreza era, bueno, aquel que no puede cubrir sus necesidades.
Pero en la pobreza multidimensional, expertos, economistas, profesionales en general, hicieron una medición para identificar cuántas privaciones tiene, por ejemplo, una familia, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo soy la familia Luján, entonces vamos a medir mi pobreza, si tengo un nivel de pobreza multidimensional en torno a las privaciones que tengo. Tengo un trabajo con los elementos de ley, tengo una casa donde vivir, tengo servicios como agua, luz, conexión a internet, ¿verdad? Tengo acceso a mi canasta básica, entre otros. Entonces, así es como fueron midiendo la pobreza multidimensional. Y la actual, bueno, ya no sé si es actual o pasada pandemia, lo que hizo fue agudizar todo este tipo de problemas y hay familias que estaban en pobreza y cayeron en extrema pobreza como consecuencia de la pandemia al perder el trabajo, al perder el sostén económico, entre otros. Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta. Cuando ustedes escuchen por ahí que dicen, no, es que esta familia manda los patojos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? A el norte para mejorar, pero los arriesgan, etcétera. Solo tratemos de visibilizar el que existe la pobreza multidimensional y no porque alguien tenga una refri o un televisor, esto va a significar que no está en alguna condición de pobreza, es decir, donde lo básico no se está cubriendo. Entonces, de esta forma es que los objetivos de desarrollo establecen que la pobreza tiene muchas formas y muchas dimensiones. Hablemos de nutrición, hablemos de empleo, de seguridad, de ingresos económicos, entre otros. La vida de una persona en situación de pobreza está afectada por muchas variables. La doctora Elia... olvidé el apellido, es una doctora chilena, pero ella habla de cómo las familias en condición vulnerable, digamos que es como si fuera un nido para un pájaro, ¿verdad? Necesitan diferentes elementos para que este sea cálido, confortable y sea óptimo para que esta ave pueda madurar, pueda crecer y pueda finalmente volar. Algo así es lo que pasa con nuestras familias. Si nuestras familias no tienen los elementos básicos para su niñez y su adolescencia, entonces pasa que caen en un proceso de desprotección, en pobreza multidimensional desde diferentes dimensiones, ¿verdad? Vamos a ir con otro elemento y es acá el tema de la desnutrición. Como todos hemos escuchado, lamentablemente por lo menos 1 de cada 2 niños está en algún nivel de desnutrición. Permítanme solo... En el censo que se realizó en 2018, no sé si ustedes recuerdan, aparece un dato muy interesante y menciona que el 25% de la población entre los 4 y los 29 años no asiste a la escuela por falta de dinero. Imagínense usted, el 25%. Significa que de 100, 25 niños o adolescentes no asisten a la escuela por falta de recurso económico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Guatemala viene a ponerse en uno de los primeros países en tener niñez y adolescencia en condición de pobreza y por ende como un efecto de pues algún tipo de desnutrición, sea crónica o sea aguda. Guatemala tiene el primer lugar de América Latina y el 6º en el mundo en desnutrición infantil. El 49.8% de los niños sufre de desnutrición. Esto significa 1 de cada 2 o, puesto más sencillo, de 100 menores de 18 años, por lo menos 48 tienen algún nivel de desnutrición. Estamos viendo el contexto. Yo sé que con el licenciado anterior en el módulo 1 vieron mucho de las causas. Yo estoy haciendo un pasón rápido por el contexto para que tengamos eso en mente al momento de decir, pero ¿por qué entra la SBS en el tema de migración? ¿Por qué entra el abogado del Estado, la Procuraduría General de la Nación? Por eso estamos viendo un poquito del contexto. La violencia. La violencia se nos olvida un tanto en torno a las principales causas por las cuales migran muchos niños y adolescentes. Según los datos de INACIF, en el 2019 se practicaron 2.885 reconocimientos médicos por delitos sexuales.
Y saben ustedes algo, de esos, como pueden ver en pantalla, el 90%, es decir, 2.596 casos, fue de niñas y mujeres adolescentes menores de 19 años que sufrieron algún hecho. Y el 10%, equivalente a 289 niños de las mismas edades. Así son las otras víctimas dentro de este tipo de delitos. Si usted es como yo, no soy muy buena con la mate, pero hago una mate bastante sencilla, ¿verdad? En promedio, esto significa que se cometieron 7 delitos contra menores de 18 años cada día. Es decir, hoy 7 niños, niñas o adolescentes tuvieron por lo menos algún examen por sospecha de abuso sexual. Eso es preocupante, es devastador, sin mencionar todo el número oculto, ¿verdad? Que se estima que por cada violencia sexual pueden haber cerca de 10 víctimas más, y cuando hablamos de trata, hasta 30 más por cada uno que denuncia. Usted puede decirme, mire, Claudia, pues esto ya lo vimos en torno al módulo 1, sí, pero necesito que nos quede claro la importancia del análisis completo de este fenómeno. Como trabajadores sociales, como directores de una organización, como pedagogos, como maestros, como psicólogos, que nosotros podamos diseñar intervenciones inteligentes. Y cuando hablo de inteligentes no digo solo con capacidad cognitiva, sino con capacidad humana. Como dirían los abogados, con conocimiento de causa, ¿verdad? Pero también porque forman parte de las intervenciones oficiales. Algunos ministerios de los que vamos a analizar, ustedes pueden trabajar o pueden llegar a trabajar en estos, entonces sí es importante que nosotros tengamos este tema bastante puesto en nuestra mente, ¿verdad? Toda esta pobreza multidimensional, todo el tema de desnutrición, todo el tema de violencia. Ahora, ¿esto es lo único que origina la migración en Guatemala? No, precisamente. La migración ha existido por cientos de años. Un estudio realizado por los economistas de la Universidad de Michigan en el 2017 indicó la correlación entre las catástrofes naturales ocurridas en otros países y los procesos migratorios hacia los Estados Unidos específicamente. Cuando los huracanes azotan otros países, los Estados Unidos a menudo, estoy citando textualmente de esta investigación, a menudo experimentan un aumento de migración hacia el país, y el mayor aumento en las tasas de migración ocurre en países que ya tienen una población sólida establecida en los Estados Unidos. Bueno, esto fue súper un paso express, y ahora ya vimos de forma bastante general, les animo a leer el documento, el contexto. Ahora vamos a ver un poquito más sobre la respuesta gubernamental. Si cree que estoy hablando rápido porque tengo mucha adrenalina, no es eso, es solo que estoy contra el tiempo porque quiero que terminemos a las 8 en punto, respetando su horario de familia, me imagino. Pero si no, me da unos minutitos de gracia. La respuesta gubernamental. Yo soy trabajadora social, soy proyectista, es decir, diseño, monitoreo, evalúo proyectos con enfoque social. Pero saben ustedes que los últimos 6, 7, bueno, desde el 2010 para acá, me he dedicado a, sobre todo, población vulnerable, niñez y adolescencia víctima de abuso sexual, maltrato severo o dentro de los procesos de protección. Y no saben cuántas veces he escuchado y de qué sirve que firmen tantos papeles y que esa famosa ley Pina no hace nada y que para qué existen esos y las instituciones. Bueno, lo he escuchado mucho. No le resto importancia a este tipo de comentarios. Sin embargo, para nosotros que debemos de conocer más todos los avances que han habido, deberíamos de verlos como logros en materia de protección de la niñez.
Guatemala ha ratificado una serie de tratados y convenios internacionales y eso a lo que nos obliga es a cumplir las normativas en materia de niñez y adolescencia específicamente. Vamos a ver, Claudia Diegues, ¿me puede dar la fecha y el nombre que aparece ahorita en pantalla? Muy bien, buenas noches a todos. Buenas. La fecha que aparece es 1924 y habla acerca de, el título que aparece es Declaración de Ginebra. Excelente, muchas gracias, Claudia. La Bueno. Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño en 1924. Pues obviamente nadie de los que estamos aquí había nacido, pero esto tiene bastante historia, ¿verdad? Ahorita les voy a mencionar otro más. 1948, esta declaración presta una escasa atención a los derechos del niño. De hecho, solo hay un párrafo que menciona la maternidad y a los niños en el mismo párrafo. Eso es todo. Imagínense qué interesante. Del 24 al 48, ¿cuántos años pasaron? Sin embargo, todavía veíamos a la niñez como, bueno, población vulnerable, ¿verdad? Pero únicamente en un párrafo junto con el tema de mujer, ¿verdad? Y ahora nos vamos a mover un poquito más a 1959. La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. Otra fecha más acá, 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Derechos Humanos se celebra para evaluar los progresos de los países durante los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vemos estas 4 fechas acá y vemos que vamos como procurando llevar toda esa protección a la niñez a través de la normativa en los diferentes países. Ustedes saben que en 1924 se hace el primer manuscrito de los derechos del niño por England Tingev, que también fue la fundadora de Save the Children, y ahí se empieza, voy a decirlo con buen tono, espero, a hacer ruido el tema de niñez como seres humanos que necesitaban un tipo de protección y un marco legal por los países, ¿verdad? Vamos a ver, esta es una, digamos, la respuesta gubernamental, pero un pasón así por la historia en cuanto a las leyes y todo este tema internacional a los que países como Guatemala, bueno, se ha adherido y la mayoría de países, ¿verdad? En 1989, ahí sí habíamos nacido algunos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce el papel de los niños como agentes sociales. Entonces ya no somos una línea, la niñez en el tema de mujer, sino ahora ya se le reconoce como agentes sociales. Bueno, parece que vamos prosperando, ¿verdad? En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo. Y usted puede decir, bueno, y a nosotros como Guatemala, ¿esto en qué nos afecta? Saben ustedes que se hicieron muchos cambios, por ejemplo, en lugares como la municipalidad de la ciudad capital, donde antiguamente los niños menores de 18 años, ahí entra también la adolescencia, entraban al relleno sanitario a, como le decían popularmente, a guajear, a buscar entre la basura elementos que pudieran vender. Sin embargo, a raíz de la presión de organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que procura la protección de la niñez y si se va a hacer un trabajo que sea un trabajo seguro para los niños, empiezan a hacer ciertas normativas como prohibir el ingreso de menores de edad al vertedero sanitario. También se prohíbe que las mujeres en estado de gestación pudieran ingresar. Por supuesto que puede ser que alguien ingrese, no se permitía, pero logró evadir, etcétera. Espero que sea la excepción. Pero este tipo de convenios, de protocolos y de incluso presiones internacionales tienen un efecto en nuestra sociedad y es bueno que lo sepamos. Vamos a ver acá, Mariana Mejía, ¿me escucha? ¿Puede decirme esta fecha y el enunciado que aparece? Perdone, licenciada, casi no le escuché.
Muy buenas noches a todos. Perdón, es que me encuentro todavía en funciones laborales. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Sí, sí, no se preocupe. Solo si me puede leer el cuadrito, el último que puse, el del 2015. Ah, claro que sí, con mucho gusto. 2015, instrumento internacional más ampliamente ratificado. Excelente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, ¿y qué es lo que pasó acá? En 2015, únicamente Somalia y Sudán del Sur eran los que estaban pendientes de ratificar el convenio más ratificado por todos, ¿verdad? Sobre los derechos del niño. Hasta la fecha, Estados Unidos es el único país que no lo ratificó. En 1996, Guatemala cuenta, entonces, Guatemala ratifica este convenio en el 2015 terminan de ratificarlo todos con excepción de Estados Unidos. Guatemala lo ratifica, si no estoy mal, en los 90. En 1996, Guatemala ya cuenta con un código de niñez que fue sustituido por la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que entra en vigencia en el 2003 en Guatemala. Es un referente para las garantías de los derechos de los niños y adolescentes. Y a eso podemos sumar cómo entra entonces el nuevo Código de Migración en el 2016, que ya no se limita a regular cuestiones administrativas, sino el trabajo específicamente hacia migrantes, a poder mitigar e idealmente erradicar la trata y la violencia. Y bueno, así se va construyendo un marco de actuación donde entran las instituciones que vamos a ir viendo. Toda esta cronología fue extraída de un material de UNICEF, así que es importante que nosotros como profesionales enfocados en materia de niñez y adolescencia sepamos que hay toda una historia. Si ustedes ven, nos fuimos desde 1924 hasta por lo menos el 2015. Saben ustedes que a raíz de adherirnos a este convenio de derechos de niñez y adolescencia, los países que han ratificado este convenio deben de ir a rendir cuentas y deben de ir a decir qué están haciendo en el país, qué protecciones están teniendo. Por ejemplo, Guatemala tuvo un fuerte llamado de atención, lo voy a decir entre comillas, por el incendio del Hogar Seguro, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y entonces tiene que demostrar un plan de desinstitucionalización estatal porque no se consideró, sino pues obviamente estaban violentando los derechos de niñez y adolescencia. Sé que ese es un tema más extenso, pero quería citarlo para que no caigamos en esa crítica popular de, bueno, ¿y de qué sirve tanta ley, tanta papel? Sí, sí sirve, y nosotros como equipos técnicos, como profesionales comprometidos en materia de niñez, debemos de conocerlo, honrar y valorar esa normativa para beneficio de la niñez, ¿verdad? Y como decíamos al principio, como un tipo de protección especial. Ustedes saben que está la protección social y la protección especial. Creo que en otra clase lo hablamos un poquito más a profundidad. Esta ruta, no vamos a ser exhaustivos en esto, lo pueden encontrar en su material. Es una ruta de atención para la repatriación de niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados. Existe la ruta vía aérea y existe la ruta vía terrestre, ¿verdad? Pero lo que quiero es que en esta ruta nosotros podamos ver, por ejemplo, las instituciones que intervienen. Estoy dejando fuera a las ONGs que apoyan localmente o alguna iglesia, no porque sea menos importante, sino porque ahorita estamos enfocándonos en las instancias que oficialmente, según los tratados, los protocolos y demás, están obligadas a intervenir. En esta ruta falta el Ministerio de Salud y la Secretaría de Obras Sociales, la SOCEP. Pero ahora vamos a ver, y en la siguiente clase vamos a ver más a detalle cada una de estas instituciones. Esta ruta es tomada del protocolo de atención a niñez migrante en Guatemala, parte del gobierno de la gestión anterior del presidente Morales, y vamos a ver más a detalle un poquito de las instituciones que intervienen. Si ustedes ven acá en la primera fila, pueden ver que entra el MINEX, ¿verdad? El Ministerio de
Relaciones Exteriores a través del Consulado Guatemalteco acreditado en el extranjero. Entra la Dirección General de Asuntos de Consultas Migratorias, entra la Dirección General de Migración, la Procuraduría General de la Nación, que básicamente es el abogado del Estado y tiene un área que es de niñez y adulto mayor, digámoslo así, son los abogados los encargados de representar y de velar por los derechos de la población menor de 18 años y también del adulto mayor, ¿verdad? Y está la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República o SBS. Esta ruta no la vamos a ver ahorita a detalle, pero sí la pueden encontrar en su material. Lo que quería era mostrarles cómo la respuesta gubernamental se origina a raíz de todos esos tratados internacionales y cómo los demás estados van presionando a otros países para que se respeten los derechos de la niñez, ¿verdad? Entonces Guatemala empieza, como mencioné en la cronología anterior, bueno, ratifica la Convención de los Derechos del Niño en los 90, luego sustituye la primer normativa en materia de niñez que se quedaba un tanto corta y aparece la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia o la famosa Ley Pina. Luego tenemos el Código de Migración que ya no se limita únicamente a elementos administrativos, sino ya es un tanto más crítico y más cauto en temas como trata, entre otros. Así que ese es este creo yo que es un buen ejemplo de esa respuesta gubernamental. ¿Perfecta? En lo absoluto. Por supuesto que tenemos muchos desafíos todavía, pero vamos a ir viendo parte de esos desafíos más adelante. ¿Recuerdan el reto que pusimos al principio? Que de lo que estamos hablando durante estas casi 2 horas, yo no sabía. Recuerda ese reto, solo me gusta pues volverlo a citar para que usted tenga en mente. Apunte por ahí que de lo que hemos visto hasta ahorita no sabía. Y si todo esto ya lo sabía, todavía nos faltan unas cuantas diapositivas más. Creo que por ahí puede estar, como dirían con los niños, ¿verdad? Su tesoro de hoy, aquello que no sabía y que puede ya sea poner en práctica o sumarle a los conocimientos que ya tenemos. Bueno, si ustedes ven en pantalla, nos aparecen 3 logos. Hablamos del Instituto Guatemalteco de Migración a través del Consejo de Atención al Migrante y la Protección. El Instituto Guatemalteco de Migración a través del Consejo de Atención al Migrante brinda protección y son los encargados de establecer intervenciones en este tema. Ustedes pueden ver ahí. Recuerdan que la tarea es redactar un caso, redactar con análisis crítico las instituciones que intervinieron y cómo fue. Es importante que haga un screenshot de estas instituciones para analizar si intervinieron o si no intervinieron en el caso. Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalteco de Migración. Y acá, en este último cuadro que usted puede ver anaranjado con celeste, esto es algo que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para registrar entidades que prestan asistencia humanitaria. Supongamos que yo soy la parroquia, no sé, Santísima Trinidad, ubicada en tal aldea. Y yo voy a empezar, como soy un municipio fronterizo, entonces yo voy a tener un comedor comunitario donde la gente que venía en las caravanas o que migra puede pasar a comer y luego se va. No doy hospedaje, no doy trámite, no doy ningún otro apoyo más que labor humanitaria de brindar alimentación y una ducha. Bueno, yo puedo entrar a esta página, usted puede hacer un screenshot y luego lo ve más a detalle, seguir esos pasos, por eso dice pasos para registrar entidades que prestan asistencia humanitaria. Y aquí entra el tema de las ONGs o de alguna iglesia o alguna institución que no es de las oficiales de gobierno en este tema, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿de qué se encarga? Es encargado de atender de la atención y de la protección de guatemaltecos migrantes en el exterior. Y por cierto, si usted tiene entonces algún centro o alguna institución que quiera registrar, pues puede entrar a su página y seguir los pasos que ellos mencionan ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto de Migración y los pasos para registrar si yo tengo una ONG, un movimiento y quiero que aparezca dentro de la data del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ya tenemos esto. Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social o como le llamamos SBS y PGN. Sé que muchos de acá trabajan en esas instancias o las conocen muy de cerca. Pero para quienes no, estos son organismos encargados de recibir, esto lo voy a mencionar en torno a niñez y adolescencia migrante, porque obviamente PGN y SBS tienen otras funciones, pero en torno al tema que nos compete para este diplomado, ellos son los encargados de recibir a la niñez o adolescencia en Guatemala. PGN más específicamente como representante legal y encargado de velar por la reunificación familiar y confirmar la idoneidad de dicho recurso, ¿verdad? Entonces, si usted dice, bueno, este niño está siendo repatriado, pero él se fue porque, no sé, la mamá falleció y el papá lo explotaba laboralmente. ¿Quién debería de investigar a dónde debe regresar ese niño? Es decir, ya regresó en Guatemala, pero ¿a dónde va? PGN. PGN es la institución encargada de velar por la reintegración, reunificación saludable y sostenible. Esto lo vamos a ver, creo que en la sesión 3 o 4, donde hablamos qué es reintegración, qué es reunificación, cómo debe de ser, etcétera. Pero de forma general, PGN es la institución. CONAMIGUA, Consejo Nacional del Migrante, fue creada en el 2007 mediante un acuerdo de Congreso y tiene cerca de 6 sedes. Puede ser que yo no esté actualizada, corríjame en el chat si no es así, pero hasta donde se sabe, pues CONAMIGUA tiene cerca de 6 sedes. Y por último, dentro de las instituciones oficiales que aparecen en el protocolo de las rutas de repatriación, sea aérea o terrestre, la última que nos queda es la SOSEP, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Así como SBS son rectores en atención y protección de la niñez y adolescencia migrante no acompañada al momento de su retorno al país, ¿verdad? Aquí nos faltan 2 instituciones que son muy sonadas en este tema. Bueno, hay más que 2, si no pensemos en el refugio, en USAID, está UNICEF y ACNUR, que al igual de los citados anteriormente, son cooperantes económicos, pero también técnicos en materia de niñez migrante, ¿verdad? Ahora, cuando vemos todas estas instituciones, muchos podemos pensar, ay, no puede ser, pero yo sé el caso de fulanito que regresó, nadie le ayudó, está en maltrato, de hecho se va a volver a ir, etcétera. Entiendo muy bien, puede haber mucha crítica en torno a esto. Mi trabajo es compartirles este conocimiento y posteriormente vamos a hacer un poquito de ejercicio, pero yo tengo alguna experiencia, algunos malos casos y algunos buenos casos, pero no quisiera mi opinión personal como Claudia, yo me enojé y me hicieron eso y entonces pasó esto otro, sino más bien quiero un análisis objetivo y un análisis crítico de cómo han sido los procesos, cómo está haciendo el sistema o cómo incluso podríamos mejorarlo. No sé cuántos de ustedes trabajarán en algunas de estas instituciones y comparten conmigo mucho de la frustración, ¿verdad? Queremos pedir un lapicero y hay tanta burocracia que debemos hacer la diferencia y a veces no nos dejan, o muchos de nosotros trabajamos en otras instancias y no hemos tenido una coordinación adecuada. Tengo una colega, amiga, que trabaja en una institución de gobierno, pues obviamente no voy a decir en cuál, pero recuerdo que en alguna ocasión hablamos de la frustración de todo aquello que no se puede hacer, ¿verdad? Y algo que me encantó fue algo que ella me dijo, yo le digo a mi equipo, la entidad puede ser tachada de lo que quiera, de ladrona, de corrupta, de lo que quiera, pero usted haga bien su trabajo, porque aquí en mi unidad vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y yo voy a calificar su trabajo, no voy a calificar la idoneidad de la institución.
me gustó mucho porque creo que eso nos puede animar a poder hacer la diferencia en medio de algún sistema que no es el óptimo. Tengo otro ejemplo, pero por cuestión de tiempo tal vez lo doy más adelante. ¿Quieren hacer un screenshot? Les doy 5 segunditos. Puede ser que algún número de teléfono no esté actualizado, pero ustedes pueden ver, está el nombre de las instituciones, la dirección física, el contacto, digámoslo así, el puesto del contacto oficial y los números de teléfono. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos que yo trabajo en una residencia donde se atiende familias que están en un proceso de desprotección y resulta que acá viene un niño que recientemente fue retornado, entonces yo debo de saber dónde está la Procuraduría General de la Nación, dónde está Conamigua, cuáles son los albergues. Por ejemplo, en Guatemala están Nuestras Raíces en zona 1 y en Quetzaltenango. Estas son las instituciones, no son las únicas, pero son las oficiales que aparecen en las rutas de intervención en el tema de niñez y adolescencia migrante. Esto es a nivel local, es decir, en Guatemala, pero les comparto que todo es parte de las relaciones internacionales, tanto al firmar convenios como cuando firmamos tratados o los famosos protocolos opcionales, ¿verdad? Y para eso, veamos aquí un ejemplo. Voy a tratar de entrar a la página. No, mejor no, estoy contra el tiempo. Pero si ustedes ven acá, ven la CRM o la Conferencia Regional sobre Migración. Guatemala es parte de esta y también es conocida como el Proceso Puebla. No sé si algunos lo han escuchado, pero así se le llama, creado en el 96 y por lo menos aglutina a 11 países. Dentro de esos países está El Salvador y está Guatemala. La página, si ustedes ven en la esquina inferior izquierda, aparece temas.crmsv.org/es. Les va a aparecer, por favor no lo busquen ahorita para que no se me distraigan, pero guárdenlo, hagan su screenshot y lo buscan después. Ustedes pueden seleccionar acá, donde dice español o inglés, y pueden ver, por ejemplo, qué es la institución, cuáles son los países miembros, la biblioteca, ya aparecen algunos materiales interesantes, los eventos, multimedia, este sí no entré a explorar, no sé si tiene material audiovisual, pueden ver noticias y pueden ver vacantes también, ¿verdad? En la página pueden encontrar en el apartado de biblioteca, que fue el que a mí me llamó más la atención, algunos talleres, plenarias y congresos, y también hay un área sobre los países miembros, sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia regional? Es atender a la población migrante, intercambiar información, promover diálogos y soluciones, entre otros. En esta conferencia, a mí me gusta entrar a explorar este tipo de iniciativas porque no saben, como les decía, cerca de mis 13 años de ejercicio en materia de niñez, y mucha gente me dice, sí, pero ¿qué hacen? ¿Pero qué hacen ahí? ¿Pero para qué crean tanto? No, esa gente, o como dicen algunos, esa gente solo va a comer a los congresos. No dudo que muchos vayan con esa intención, pero sí hay diferentes avances. Saben que acá encontré el material de mecanismos regionales, el folleto, un celeste que les mostré al principio, y es un material muy interesante, bastante completo. De hecho, tiene un apartado de glosario, creo que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero habla de diferentes ejes, como por ejemplo, control de fronteras, legislación, documentos de viaje, retorno de migrantes, flujos migratorios, cooperación, garantías en los procesos, derechos humanos, protección consular, ¿verdad? Todas esas iniciativas se hablan y se acuerdan en este tipo de conferencias o de movimientos entre países que tienen algo en común. En este caso es la migración como un hecho social, como un fenómeno social, y me parece muy interesante. También habla de trabajadores migrantes temporales, del sector privado, estadísticas en torno a las remesas, ¿verdad? Entonces,
creo que es bastante interesante para entrar a explorar. Yo cuando hice esta presentación, entré a la página, hice un screenshot de esta página y es la que ustedes pueden ver en pantalla. Ayer intenté entrar, no me acuerdo para qué, y no me dejó. No sé si era un problema de algo, ¿verdad? Así que guarde el link y si quiere aprender más sobre el tema, pues creo que tiene materiales muy interesantes. Algo muy importante, si usted está en todo este tema en materia de niñez, si está inmerso en el tema de migración, es preciso, es importante que tengamos definiciones, que no tengamos esas lagunas del lenguaje, ¿verdad? Cuando no sabemos cómo se le llama a X o Y problemática, sino que nosotros podamos tener no solo las definiciones, sino también fuentes oficiales. No se vale Wikipedia, ¿verdad? No tengo nada en contra, me gusta, eventualmente lo consulto, pero sí podemos tener instancias más oficiales como esta en materia de migración, pues que mejor. Y se lo digo ahora que ya debió haber entregado su glosario, ¿verdad? Usted va a estar diciendo, pues a buena hora, ¿verdad? Pero era un poco la idea porque, pues, si no, echamos a perder ahí la tarea. Ven, está un poco pálido, pero solo quería que vieran más o menos cómo aparece algo del material en esa página. Está muy interesante. ¿A qué le llaman desde la perspectiva de todo el tema de migración al niño o a la niña, ¿verdad? O al adolescente. Sé que tenemos nuestra ley PINA donde está bien estructurado, pero acá digamos que los países se ponen de acuerdo y es muy interesante este tema. También término migrante, a qué le llaman niños o adolescentes separados, a qué le llaman niños o adolescentes no acompañados, porque alguien que no sepa dice, no, pero no es niño no acompañado porque va con el coyote, ¿verdad? Entonces, es bueno para que nosotros podamos tener fuentes oficiales, guárdalo en su biblioteca digital, ¿verdad? Estamos en el tema de respuesta gubernamental. Ya solo nos queda, creo que una diapositiva más y luego vamos a hablar de los 9 principios a nivel internacional para las intervenciones en general. Recuerde, trate de anotar si hay algo que no sabía, algo, ¿verdad? Pero porque al final de la sesión vamos a socializar un poquito de eso. En la conferencia se ha centrado su trabajo en 3 ámbitos importantes. Recuerde que Guatemala es parte de estos países como Canadá, El Salvador, entre otros. Entonces usted puede decir, bueno, ¿y cuáles son los ejes básicos, digamos, las columnas de esta conferencia en materia de migración? 3 específicamente. Bajo estos 3 ejes tienen sus actuaciones mismas que van encaminadas hacia fortalecer las instituciones de cada país para el respeto y la protección de los derechos de los migrantes. Esto significa desde los procesos largos durante todo el proceso de migración hasta un sentido más humanitario y una asistencia. ¿De qué hablamos? De política y gestión migratoria, de derechos humanos y de migración y desarrollo. En ningún momento se va a hablar de erradicar la migración o de prohibir la migración, al menos en este tipo de conferencias, movimientos y demás enfocados en los derechos humanos. Y es que no es un delito, como ustedes bien han escuchado, más bien es un derecho de poder migrar, pero debe ser una migración segura, ordenada, digna, ¿verdad? Incluso un retorno digno, ¿verdad? Y no vergonzoso, humillante, inhumano. Recuerdo que, bueno, ustedes saben, para quienes son trabajadores sociales me van a entender y quienes son psicólogos, después les hago un ejemplo de esto. Pero recuerdo que en una ocasión me decía alguna profesional en el campo, me decía, mire, fíjese que trabajo en algo de población migrante y no sé cómo hacer mi plan del caso. Y yo le decía, tenemos que aprender a identificar cuando estamos en una labor humanitaria y de asistencia social que se ha malinterpretado como, si es asistencialismo, es menos, no hay que procurarlo, etcétera. Pero no, no es así. Esa labor humanitaria, esa asistencia social puede tener una gran diferencia en la vida de alguien, pero no precisamente va a ser un proceso a lo largo de la vida de alguien. Puede ser que yo tenga
un comedor, puede ser que yo brinde alojamiento 2 noches a familias de migrantes, entonces no me da tiempo de hacer un plan de un caso, porque no voy a poder ejecutar un plan de un caso, pero yo puedo hacer un orden en la institución enfocado en esa gestión migratoria, significa identificar si estoy antes de la migración, si estoy durante la migración o si estoy después de la migración y ya es un proceso de retorno, sea voluntario o no. Entonces yo tengo que procurar identificar en qué momento de la gestión estoy, con enfoque de derechos humanos y como migración y desarrollo, es decir, orientados a el bienestar en cualquiera de las etapas de la migración. Es una labor humanitaria, no porque yo no pueda, para quienes son psicólogos, dar una terapia, ¿verdad? De 19 pasos con, no sé, 14 sesiones y 2 talleres psicoeducativos, ¿verdad? Bueno, puedo hacer eso, entonces no voy a hacer nada. Bien, podemos hacer atención en crisis, primeros auxilios psicológicos, contención, algunas herramientas básicas de relajación, ¿verdad? Entre otros. Entonces, con esto estoy terminando el tema de la respuesta gubernamental. Todavía no terminamos, nos faltan, si no estoy mal, unos 20 minutitos y luego voy a dar un tiempo de intervención por parte de ustedes en torno a que me compartan qué no sabía, qué le pareció nuevo, o si todo lo sabía, pues cómo se siente de volver a saberlo. Bueno, entonces vamos a ir ahorita rapidito a los 9 principios para guiar las acciones. Esta es la última línea que vamos a ver en la sesión de hoy y en el 2000, bueno, si ustedes ven en pantalla, eso es extraído de un material COME o Children on the Move, y me encanta el término porque cuando habla de Children on the Move, habla de población que migra, que es migrante o que ha sido afectada o impactada por la migración de los papás, los cuidadores primarios, o muchos miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque es como más integral y no solo aquel niño o aquel jovencito que migró, que no es poca cosa, ¿verdad? Pero eso abarca de forma más integral y me gusta mucho. Y usted me puede decir, bueno, pero ¿qué son estos 9 principios? ¿De dónde salieron? No dijimos que ya tenemos toda una normativa desde 1924 hasta la ley PINA y el Código de Migración, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que Claudia Sea, Mariana Mejía y Claudia Diegues tienen un movimiento, tienen miles de euros y entonces van a hacer toda un movimiento de apoyo a la niñez que va a migrar. No está incentivando, está procurando una migración segura. ¿A qué población que va a migrar? ¿Qué deberían de hacer? ¿A qué población que retornó? ¿Y ahora qué hacemos con los retornados? ¿O a qué población que va pasando, está de tránsito? ¿Y ahora qué hago con ellos? ¿Verdad? Los trato de persuadir de que no se vayan, los animo. ¿Qué deberíamos de hacer? Entonces somos las profesionales que estamos acá con este movimiento, con todo este fondo, ¿qué deberíamos de procurar? Aparte de conocer la normativa en este tema, hay 9 principios que guían toda acción. Así que si usted está en instituciones o quiere más adelante pertenecer a instituciones que trabajan el tema de migración, trate de mantener este material muy en mente. Como les digo, esta presentación toda, de hecho las de las 4 clases ya la pueden ver en Moodle, y si quieren el PDF, yo creo que en 2 clases más lo comparto ya en español. Aquí solo lo tengo en inglés, pero ya para la 3ª clase ya lo vamos a tener. En el 2016, organizaciones internacionales se reunieron en Ginebra y dieron pie a estos 9 principios. Estos son 9 principios que guían las acciones concernientes a niñez migrante, o como lo dicen en inglés, Children on the Move. Creo que es interesante porque aunque tengamos leyes y organizaciones, estas implican personas, y si las personas nosotros, equipos técnicos, servidores públicos, apoyo humanitario, no nos regimos por estándares, va a pasar lo que pasó con el interés superior del niño. Recuerdo que en una ponencia que tiene Cardona Lloren, él decía, el doctor Cardona Lloren, decía,
el interés superior del niño no se ha entendido por todos los estados, porque resulta que Naciones Unidas visita tal estado y decía que cuando le preguntaba a un legislador, mire, esta niña fue abusada sexualmente y resulta que ahora usted ordena que la niña se case con su agresor. Sí, le dice el juzgador. Esto lo cuenta el profesor Cardona Ayona. Dice, sí, le dice el juzgador. Por el interés superior del niño, es mejor que la niña se case con él. Y él se espanta y le dice, ¿me puede explicar un poco más el interés superior del niño? Y le dice el juzgador, bueno, lo que pasa es que si una niña acá es abusada, solo le queda la prostitución o ser apedreada. Entonces, por el interés superior del niño, es mejor que se case. Viene el representante de Naciones Unidas y dice, definitivamente tenemos que aclarar qué es el interés superior del niño. Y es ahí como nace la observación, corríjanme en el chat, creo que es la observación 14, pero si no, por favor, corríjanme, donde hablan de el interés superior del niño como un marco de actuación. Y algo así nos pasa un poquito con las recomendaciones en torno a migración. Porque, ¿qué decíamos? Bueno, como hay que detenerla porque está siendo peligrosa, entonces primemos los de libertad, aunque se pone con otros términos, ¿verdad? Entonces, no. Lo que hacen las instancias en materia de derechos humanos es poner 9 principios guía que deben de regir toda actuación en materia de migración. Y nosotros como profesionales, como quienes vamos a llevar aquellas iniciativas, debemos de conocerlos. Los vamos a ver en esta clase y en algún momento de las siguientes los vamos a recordar. Nos vamos a ir uno a uno. Primero, niño es un niño. Debe verse como tal y contar con el total de sus derechos. No importa si es niñez que ha migrado, que está retornando, que está de tránsito. Niño es un niño. Número 2, los niños tienen derecho a su sano desarrollo y sus gobiernos deben anticipar cualquier cosa que ponga en riesgo, digamos, su salud, que no se interrumpan tratamientos, su educación, su apego seguro. ¿Recuerdan? El apego seguro, aquel vínculo con su cuidador primario. Entonces, bajo esta premisa, yo no puedo proponer que la mamá esté lejos del niño si esto afecta el desarrollo de este. Por poner un ejemplo. Principio número 3. Derecho a migrar. Recuerden, si usted está haciendo su plan operativo 2023, si usted está pronto a iniciar un proyecto o quiere hacer algunas iniciativas en materia de migración, recuerde estos principios. Niño es niño, no podemos, los niños tienen derecho a su sano desarrollo. Número 3, derecho a migrar, en especial cuando está escapando de algo que le hace sentir en riesgo o para reunirse con la familia. Algo que me gusta aclarar acá y que mucho del material que habla de protección especial a niñez indica es que si bien la familia es el lugar ideal donde debería crecer un niño, una niña o un adolescente, no por ser familia automáticamente es el mejor lugar. Mucha niñez y adolescencia migrante justo está huyendo de su familia. Entonces nosotros tenemos que tener un análisis crítico al respecto y no decir, bueno, como es la mamá hay que dárselo, sin investigación social, sin evaluación, sin sondeo. Eso sí hay que tener mucho ojo. Número 4, la detención de niños por migrar o porque sus padres migren viola el interés superior del niño que contraviene sus derechos. Número 5, los niños no deben ser separados de sus padres o familiares en ninguna parte del proceso de migración. Acá quiero poner un ejemplo. Acá dice que ningún niño debe ser separado de sus padres porque esto le pone en riesgo su desarrollo, su seguridad, etc. Yo tuve el caso de un niño de más o menos unos 3 añitos que fue
fue encontrado en los Estados Unidos en un vehículo. El supuesto progenitor estaba en estado de ebriedad. De hecho, ya había vomitado en el vehículo y cuando la policía llegó, volvió a vomitar. En ese caso, se separó al niño. El niño fue al proceso de protección en los Estados Unidos, que ustedes saben que no es tanto residencial, sino foster family o familias de abrigo temporal, ¿verdad? Y el supuesto progenitor fue a un proceso más judicial, ¿verdad? Para investigar si hubo maltrato, entre otros. Entonces, cuando vemos acá, lo ideal es que el niño no sea separado de su familia, pero tenemos que tener un análisis crítico e identificar si el niño está en riesgo, aún con su propia familia. En ese caso, la policía en los Estados Unidos hizo lo correcto, llevó al niño a un estado de protección, ¿verdad? A través de una familia sustituta, y al supuesto progenitor a que siguiera un proceso judicial porque cometió una falta o ya debían de identificarse un delito, ¿verdad? Al estar con pues al tener un trato negligente, estar en estado de ebriedad en un vehículo con un menor de edad. Entonces, mucho ojo, si bien estas son guías básicas sobre las que debemos basar nuestras intervenciones, no está escrito en piedra y debemos de ser críticos en torno a esto. Número 6, la no discriminación o estigmatización por migrar. Los estados deben de procurar no usar terminología o procesos que denigren o discriminen a los niños. Número 7. Recuerden, estamos hablando de los 9 principios. El sistema de protección de los gobiernos debe velar por el bienestar de los niños, incluyendo los niños migrantes o retornados. Es decir, educación, alimentación, salud, vestimenta, no es caridad, es parte de los derechos de los niños, porque por ser migrante, pues no pierde sus derechos, ¿verdad? Número 8 de estos 9 principios. Las medidas de los gobiernos no deben afectar los derechos de los niños migrantes. De hecho, se cita el brindar transportes seguros y en contextos peligrosos para procurar el bienestar de los migrantes. En caso contrario, lo que algunos estados pueden hacer, sé que algunos de ustedes tendrán alguna experiencia en esto, y es brindar transporte precario o pésimo transporte inseguro para disuadir la idea de migrar, es decir, para que tengan miedo y entonces mejor ya no migren. Pero esto también contraviene los derechos, sobre todo de menores de edad que migran, ¿verdad? Y por último, los niños tienen derecho a expresarse y a que su opinión sea tomada en cuenta. Algo muy importante es que el derecho a opinión de la niñez no se limita a su voz, sino también a su lenguaje corporal, a lo que se puede identificar, por ejemplo, en una entrevista exploratoria. Entonces es muy importante este 9º principio en torno a el derecho a expresarse en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Veremos un video que nos da un excelente resumen de estos 9 principios. Denme un segundito y ahorita se los voy a... Ya casi estamos terminando, ténganme un poquitito de paciencia. ¿Pueden confirmarme si lo pueden ver y escuchar? Le voy a dar el audio, le doy pausa y me dicen si se escucha o no se escucha. Los niños en tránsito y otros. Sí se escucha. Sí se escucha. Gracias, Jennifer, y los demás que me contestaron. Sí, se escucha. Muchas gracias. Ahora lo pongo de nuevo. Los niños en tránsito y otros niños afectados por la migración deben poder disfrutar de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. Hoy, estos derechos se respetan poco y de forma incompleta, desafortunadamente sin excepción. Las políticas migratorias a menudo prevalecen sobre los mejores intereses para el niño.
El siguiente conjunto de principios se basa en los derechos del niño, como reconoce la Convención, y tiene como objetivo servir de guía a gobiernos y otras partes interesadas sobre la protección de los niños en tránsito y sus derechos. Principio 1. Los niños en tránsito y otros niños afectados por la migración son ante todo niños, y su interés superior debe primar al emprender cualquier acción que les afecte. Principio 2. Todos los niños tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Principio 3. Los niños tienen derecho a moverse con libertad, tanto dentro de su propio estado como al salir de su propio estado o de cualquier otro. Principio 4. Detener a un niño debido a la situación migratoria de sus padres o a la suya propia constituye una violación de los derechos del niño y va en contra del principio del interés superior de los niños. Principio 5. Nunca se debe separar a los niños de sus padres o sus cuidadores primarios durante todas las fases de la migración, salvo si es en pos de su interés superior. Principio 6. Ningún niño es ilegal. Se debe proteger a los niños de toda clase de discriminación. Principio 7. Los sistemas de protección de la infancia deben velar por la protección de todos los niños, incluidos aquellos en tránsito y los niños afectados por la migración. Principio 8. Las medidas de gestión de la migración no deben menoscabar los derechos humanos de los niños. Principio 9. Los niños tienen derecho a expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos que los afecten y éstas se deben tener debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño, así como de su comprensión de las opciones disponibles. Use estos principios para actuar e influenciar a los responsables políticos y otras partes interesadas. Asegúrese de que estas obligaciones vinculantes se implementen y de que los niños están completamente protegidos. Muy bien, ahí estamos. Creo que es un excelente video que nos resume estos 9 principios que estábamos viendo. Ahora, si me dan un segundito, les quiero compartir el link para la asistencia de hoy. Todavía no estamos terminando. Les quiero dar un momento para que conversemos. Ahorita estoy viendo el chat acá. Este es el Google Form para la asistencia de hoy, 13 de septiembre. Si son tan amables, les voy a dar un minutito en lo que les pongo el otro link de la evaluación. Denme un segundito. Ok, denme un segundito. Ahora les voy a poner el link. El primero es el de asistencia y este de acá es el segundo es la evaluación formativa. Esta sirve para identificar cómo fue la sesión, etcétera. No se preocupen, es confidencial. Entonces, ahora, antes, vamos a continuar. Guarden los links o manténganlos ahí en su buscador, por favor, para no perder la atención ahora. Y quiero que vean esta pregunta. ¿Cambió mi perspectiva en algo relacionado a niñez y adolescencia migrantes? Algo que no sabía o que me gustaría ampliar a raíz de la sesión. Escuché algo, me gustaría ampliar o no sabía de esto. O yo tenía una idea X o Y en relación a la migración. Vean esta pregunta y yo quisiera tomar unos 5 minutitos para escucharles antes de dar algunas indicaciones del caso del que hablamos al principio de la sesión. Por favor, alguien que quiera levantar su mano, que me quiera contar. Indira, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, con respecto a la pregunta, pues me amplió más mi perspectiva, porque en mi caso, pues yo desconocía de estos 9 principios del movimiento, ¿verdad? Y es algo muy importante porque, quiera o no, de una u otra manera,
se atienden a niñez migrante, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta todo esto, no solo porque la niñez migrante no lo veamos solo con que son los de que están los niños retornados que vienen al país después de la travesía que hicieron y que no tuvieron éxito de quedarse en un país extranjero, sino aquellos que están en tránsito, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de a veces de tener que atender a niños migrantes de otros países, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estos principios, creo que es muy válido y nos viene a fortalecer mucho, por lo menos en mi criterio me fortaleció mucho la perspectiva de cómo poder trabajar con los niños migrantes. Tanto más que todo, yo lo veo con los que están en tránsito, ¿verdad? Que no son guatemaltecos, pero sin embargo se les tiene que dar ese abordaje, ¿verdad? Y darles esa guía, porque los que están retornados, pues ya es otro tipo de intervención lo que se les tiene que brindar. En cambio, con la niñez que está en tránsito, sí nos, es muy válido toda esta sustentación que yo veo que también está sustentada en los 4 principios generales de la Convención de Derechos de Niñez, ¿verdad? Entonces, eso está muy, muy bien enfocado y creo que para mí me enriqueció mucho esa perspectiva de visión, ¿verdad? Gracias, Indira. Entonces entiendo que Indira se queda muy con los 9 principios basados en la Convención de los Derechos del Niño en torno a niñez que es originaria, que es de tránsito, que es de retorno, que es de destino, ¿verdad? Guatemala. Entonces, excelente, Indira. Muy bien. Por favor, si alguien quiere el link del video, solo me lo pone en el chat y con mucho gusto ahorita se los comparto. Si no, pues es algo bastante que está en el PDF de esta presentación. ¿Alguien más? ¿Algo que no sabían? ¿Algo que lograron ampliar o algo que nos quieran compartir en torno a lo que vimos en esta sesión? Buenas noches, licenciada Claudia. Muchas gracias. Solo quería comentar que las instituciones pues, a la cual nosotros pertenecemos están realmente enfocadas pues, y comprometidas en salvaguardar los intereses y el desarrollo. Pues, en el caso personal, pues le digo que estoy asistiendo pues, en SBS, en la Secretaría de Desarrollo Social, y efectivamente son 48 horas en que los niños pues, pernotan en el lugar. Sin embargo, en esas 48 horas, pues, se conoce de historias, se hace mucho y se hacen las reunificaciones y pues realmente es un gusto pues trabajar para ellos, ¿verdad? Y ese tipo de diplomados pues, nos fortalecen y nos enseñan. Muchas gracias, licenciada Claudia. Gracias, Walter. Muchas gracias y qué bueno el trabajo en SBS. Alexander, por favor, y luego Silvana. Creo que la licenciada Silvana tenía la mano antes. Gracias, Alexander. Sí, bueno, a mí se me hizo muy interesante, de hecho, toda la clase. Yo soy de Ecuador, trabajo en la cooperación en Ecuador. Entonces, la dinámica es diferente, el grupo poblacional es diferente. Lo que tienen en común es que todos se encuentran en movilidad humana y damos respuesta a nuestro grupo de interés. Pero lo que más se me hizo interesante es esta institución en la que usted comentaba que se realiza, o sea, que las organizaciones o la sociedad civil registra su organización para poder brindar respuesta a asistencia humanitaria. No recuerdo el nombre, no avancé a anotar el nombre, pero, o sea, me parece algo muy, muy interesante, algo más o menos parecido con lo que hacemos nosotros aquí en el Ecuador, es que nosotros tenemos un GTRM nacional y el GTRM nacional también por localidad existe un GTRM. Entonces, desde el GTRM nosotros levantamos esa información y nosotros brindamos esa respuesta, dado que aquí el involucramiento con el Estado es muy, muy poco, dado que existe también, el Estado no se da abasto a suplir todas las necesidades, incluso de las personas nacionales. La organización que se encarga de brindar respuesta ya se encuentra saturada. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante, que exista como una plataforma en la que ya se encuentre registrado, y a la vez me generó una duda
sobre si esta información se puede o no modificar, porque si bien es cierto, dependiendo del donante, algunas veces nosotros tenemos una asistencia, pero esta asistencia cumplimos un número y se termina. Entonces debemos esperar otra fase o algunas veces que cuando es dinero, que se acredite el dinero. Entonces, generalmente el nivel de atención, la respuesta fluctúa, no es, no es, por ejemplo, 50 al mes y siempre va a haber 50, sino algunas veces baja, otras veces sube. Entonces eso me gustaría saber si se puede, o otras veces, de hecho, la asistencia se termina. Entonces, eso me gustaría saber si se puede o no modificar lo que ya uno sube a esta plataforma y el nombre de la institución a la que se subía esta información. Gracias, Silvana. Excelente su aporte y bueno, conozco Guayaquil, no sé si cuenta, pero me encantó. Entonces, qué bueno que nos pueda acompañar. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es una instancia de gobierno y ahí es donde se registran las instituciones. Lo interesante o lo que funciona mucho, como usted bien decía, bueno, ¿qué pasa si se acaba el presupuesto, etcétera? Lo interesante acá es que puede darle, no sé si le puede dar de baja la institución, pero sí, como registra instituciones, no registra programas. Entonces, lo que ayuda mucho es registrar a la institución, que generalmente tiene un periodo de vida, pues, idealmente bastante largo, y los programas son los que van variando, ¿verdad? Entonces creo que eso sirve mucho. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si me da unos segunditos, le voy a poner el link ahí para registrar y quien se explorar y vea si la plataforma le llama la atención. Pero sí es una buena iniciativa y creo que lo que sirve mucho es registrar la institución y no tanto los programas, que estos son los que sí van variando bastante. Deme un segundito y ahorita le busco el link para que pueda explorar. Ahora sí, Alexander. Muchas gracias, licenciada, qué gusto volver a verla. Pues yo creo que lo más importante y algo que hay que rescatar es que nosotros como personas somos quienes hacemos institución. Y voy a remarcar el análisis y la pregunta que hacía. Cada caso es diferente y depende de nosotros realmente, de acuerdo a nuestra experiencia, profundizar. Muchas veces tomamos las cosas como muy a la ligera y no vemos las implicaciones. Creo que hay un ejemplo que usted planteaba en relación a la violencia intrafamiliar que muchas veces origina la migración de los adolescentes y los niños. Entonces, eso creo que es importante hacer la observación que nosotros a través de nuestro trabajo comprometido podemos evitar de alguna manera una vulneración mayor a la que pudieron haber estado expuestos estos niños. Entonces, creo que con eso me quedo con esta lección muy importante sobre la mística del trabajo y sobre todo también generar también un trabajo en equipo. No podemos nosotros solos resolver un caso o resolver una situación si no tenemos el acompañamiento y el apoyo de quienes están en las áreas superiores como quienes están a la par nuestra trabajando de la mano. Un abrazo y espero que sigamos aprovechando estos espacios. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Muy interesante, pues como el licenciado Vega justo dice, ¿verdad? En torno a esa mística o esa como engranaje que debe de haber interpersonal e interinstitucional, ¿verdad? Para que funcionemos de verdad como un sistema. Si ustedes pueden ver en el chat, ya puse la página del IGM y acá pueden explorar un tanto más para ver cómo registrar las instituciones. Mucho de lo que estoy mencionando es cómo debería de funcionar. Por supuesto que podemos encontrar algunas fallas, pero todo es perfectible, ¿verdad? Entonces lo podemos ir mejorando. Acá en el chat nos pone, bueno, el licenciado Izaguirre nos recuerda que solo tenemos 24 horas para llenar el listado de asistencia. No, la evaluación formativa. También acá nos dice Nancy Tepeu que únicamente hay 72 horas de apoyo, digamos, de atención a niñez no
acompañada. Balbina me pareció muy interesante el rol de las instituciones ante la protección de la niñez en movilidad humana. Muchas gracias. Castro nos dice la evaluación, siempre bueno, esta es pregunta de evaluación, acá le contesté el link, perdón, y acá tenemos a Edith. Ahora entiendo la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en reunificación familiar que fueron separadas a la fuerza del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021, velando por el interés superior del niño. Acá nos trae a colación esas iniciativas en Estados Unidos en función de la gestión con la que se está. Acá les dejé el link, pueden entrar a explorar la página. No quiero que se desconecten, solo tengo algo último. Les dije al inicio de la sesión que el producto final, para que ustedes tengan una ponderación por este módulo número 2, en este módulo vamos a ver las instituciones que intervienen y cómo es la intervención y cómo nosotros podemos hacer también intervenciones. El día de hoy nos vamos con elementos generales de las respuestas de gobierno, y nos vamos también con estos 9 principios que nos pueden ayudar a regir o a guiar nuestras intervenciones, ¿verdad? Mi favorito es niño, ¿verdad? No hay más. Es un niño, no importa si es migrante, no importa si va pasando, no importa si va en caravana, es niño, ante todo. Entonces, bueno, para mí ese es uno de mis favoritos, ¿verdad? Pero hay 9 principios, ustedes pueden explorar un tanto más en torno a esto, leer también su material. Pero algo interesante, como en este módulo vamos a ver las instituciones, las intervenciones y algunas ideas para intervenciones que nos van a dar un buen paso para el último módulo, donde ustedes van a tener que desarrollar una iniciativa, etcétera. Para este módulo, en grupo van a elaborar un caso, un análisis de las instituciones que intervinieron y cómo fue esta intervención. Yo lo voy a recibir hasta el 9 de octubre. Hasta el 9 de octubre se puede recibir. Es en grupo, y si quieren alguna idea de cómo lo pueden hacer es, redactan un caso general, ¿verdad? Digamos datos generales, antecedentes del caso, un breve historial, conclusiones del caso, ¿verdad? Luego hacen un análisis de instituciones que intervinieron y enlistan las instituciones. Análisis crítico, ¿cómo consideran que fue la intervención en función de lo que estamos viendo en este curso, verdad? Posiblemente, si alguno de nosotros no hemos trabajado con población migrante, no sabemos cuál es la diferencia entre un consulado y una embajada. O, por ejemplo, pero Secretaría de Bienestar Social solo atiende si se quedan en los hogares. ¿Será que es así? ¿Será que no? Para quienes ya llevamos un poco más de tiempo, podemos saber la respuesta, pero para quienes no, vamos a estarlo compartiendo a lo largo de este módulo. En función de ese conocimiento, de los materiales que van a ir leyendo, etcétera, ustedes van a poder tener un análisis más crítico de ese caso que van a redactar. Yo les decía al inicio del curso que voy a calificar forma y fondo. Cuando hablo de forma, hablo de estética, hablo de que el trabajo se vea integrado y que no se vea como de un lado de una forma, de otro lado de otra, y que también tenga fondo en cuanto a la crítica saludable, profesional, redacción, etcétera, ¿verdad? Es en grupo y esos son, pues eso es básicamente el producto que tienen que hacer. Mi recomendación es que en grupo, yo sé que es difícil por tiempo, porque no se conocen, porque son de diferentes instituciones, pero mi recomendación es que de este martes al otro martes, escojan en grupo un caso. Mira, háblense entre ustedes, miren quién tiene un caso de niñez migrante, algo donde hay intervenido varias instituciones, bueno, entonces todos lo leemos para el siguiente martes. Ok, ya con eso ya tenemos bastante la tarea adelantada. El otro martes, pues repito estas pautas y entonces van adelantando otro poco de su caso para que a más tardar el 9 de octubre me lo puedan entregar y de esa forma yo pueda tener un tiempo prudencial para calificar, pasar notas y que ustedes vayan al día en sus módulos. Son las 8 en punto. Logré mi récord de terminar en tiempo.
Ha sido un hermoso gusto poder compartir con los 169. Qué gusto de verdad estar con ustedes. No sé si el licenciado Izaguirre tiene algo más. Por mi parte fue todo. Espero no asustarlos y contar con todos para la siguiente sesión. No, únicamente solo estoy tomando la foto respectiva de la reunión del día de hoy. Agradecerles a todos su asistencia y muchas gracias, licenciada Luján, por esta sesión del día de hoy. La sesión va a estar subida en los portales para que la puedan ver, la puedan revisar en unos días. Esperemos que hoy mismo la pueda subir, pero si no, va a estar de aquí a mañana. Entonces, les agradezco su tiempo. Cualquier cosa que tengan algún problema con el portal, con los documentos, en la sección del módulo 2 ya pueden encontrar justo abajo donde está el nombre de la licenciada Luján. Ahí dice presentaciones de clase y ahí está el archivo en PDF donde están las presentaciones de la clase de hoy hasta la última clase del módulo, ¿verdad? Únicamente, muchas gracias. Gracias, gracias por sus comentarios. Muy feliz noche, que descansen. Felices antorchas. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Excelente intervención, licenciada. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Feliz noche. Saludar a la maestra Luján, un abrazo igual para Alfonso. Saludos. Realmente, Lick Vega, gusto saludarle. Feliz tarde. Licenciado, buenas noches.